sean todos bienvenidos a nuestro programa Lugar de Encuentro. Contarles que somos un programa relacionado al crecimiento espiritual, en el cual tocaremos temas de actualidad, conversaremos también de la poderosa Palabra de Dios. En el capítulo de hoy nos acompañan los hermanos David Salazar, Fran Mejías y Gonzalo Benavides. Como en cada programa, comenzaremos con nuestra sección El Versículo del Día. Con el tema la juventud, el servicio de Dios. Lo vamos a buscar en las Biblias, en los celulares, en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Tómese su tiempo para poder buscarlo, y si ya lo ha encontrado, le vamos a dar lectura. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, la esperanza, la fe y la pureza. Bueno, como leyó nuestro hermano Fran, nuestro tema de hoy está basado puntualmente en la juventud al servicio de Dios. Y el texto que acaba de leer nuestro hermano se relaciona mucho a eso. La historia de Timoteo, tal vez para algunos una historia conocida, pero en base a eso también vamos a ir generando preguntas y la idea es que interactuemos en base a ese tema con mi hermano. Por ejemplo, ¿cómo ha sido, hermano Fran, su experiencia como joven dentro de la iglesia? Bueno, mi experiencia como joven dentro de la iglesia ha sido un proceso largo, ha sido un proceso, bueno, por misericordia del Señor, nacido y criado en el Evangelio, pero eso no quiere decir que uno esté comprometido realmente con la iglesia o con el Evangelio, sino que llega un momento donde uno toma la decisión de poder servir a este Dios y comprende la misericordia que Él tuvo con nosotros, con nuestra vida, y eso me llevó a mí a tomar la decisión, como se dice en la iglesia, a tomar la mancera dentro de este camino, que es un camino difícil, pero creo que vale la pena recorrerlo y poder llegar hasta el final. Y mi proceso dentro de la iglesia, mi experiencia, ha sido largo, pero ha sido bueno. Ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos malos, pero la gracia del Señor ha sido con mi vida. Él ha estado conmigo en todo momento. Tal vez uno como joven siempre va a tener dificultades, pero con la ayuda de la iglesia o con la ayuda de los hermanos, de los amigos que tienen más conocimiento de la palabra del Señor, son una guía para uno como joven poder seguir este camino. Mi experiencia lo puedo definir en una palabra, que es ser valiente dentro de estos caminos, tomar esa decisión y poder seguir adelante. Mi experiencia ha sido buena y ha sido, creo, bendecida de parte del Señor. Eso es bueno como dice usted, de ser valiente, porque no todos se atreven. Hay muchos jóvenes que tienen dudas de repente en de verdad entregarse en las manos del Señor. Usted, hermano Gonzalo, ¿cómo ha sido su experiencia dentro de la iglesia? Yo en realidad la podría dividir como en dos etapas dentro de mi camino por la fe, digamos. Al principio yo comencé como a los 18 años, estaba muy jovencito, había salido de cuarto medio, y en realidad pasé por una etapa en la que de mucha frustración, porque yo veía a mis compañeros del curso que, no sé, estaban emprendiendo carreras universitarias, algunos eran carabineros, militares, y claro, yo no tenía ese destino, digamos, porque, bueno, mi familia en realidad es bien de origen humilde, por decirlo así, y no había mayor proyección. Y llegaba un momento de crisis emocional, quizás. Mi mamá, que llevaba un tiempo en la iglesia, me invita a la iglesia de Putagán, que me acoge de muy buena forma, o sea, fueron muy cariñosos, muy receptivos conmigo, y me fui incluyendo y me fui sintiendo parte de algo. No sé, al principio invitándome a formar parte del coro, que me enseñaron a tocar un instrumento,
y sentí igual que fue todo muy rápido, muy acelerado. Y empecé a ver quizá el Evangelio o el caminar con el Señor como solamente por el lado bonito, solamente por el lado de recibir, quizá. En un momento yo pedía al Señor que obtener ciertas cosas, por ejemplo, quería estudiar una carrera universitaria, y todo se fue dando así, una tras otra bendición, una tras otra. Y quizá mi error fue tomar esto como, no sé, muy superficialmente. En realidad fue como cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de que las cosas se complican, estaba tan enfocado en que Dios tenía que darme, y yo recibir, y yo me decía, ¿por qué? En realidad era muy joven, y por cierto desencuentros que tuve al principio terminé saliendo de la iglesia, apartándome de la iglesia. Y hoy día lo digo con mucho pesar, reflexionado, que desde ese entonces, desde el momento en que yo me aparté de la iglesia, fueron 12 años. Y 12 años que ahora yo digo 12 años perdidos. Y bueno, después de ese proceso, el mundo también es acogedor, hay que decirlo. Tiene como trampas, cosas que son muy bonitas, y económicamente, yo tengo que decirlo, nunca tuve ningún problema. De hecho, todo lo contrario. Mientras estuve lejos, tuve de todo. Tuve lo que por chico siempre quise, lo tuve. Hice yo auto, pude viajar, estudié, terminé mi carrera, tuve una casa, qué sé yo, formé algo, pero era todo muy superficial. Y al final del día, cuando llegaba la noche y yo me acostaba, estaba el vacío. Estaba el vacío. Tiempo atrás yo leí por ahí en una Biblia de estudio, esta misma Biblia de estudio, que es como cuando un niño va a una dulcería y empieza a ver que los chocolates, cuál es el chocolate que más, no sé, cuál se va a comer, y empieza a codiciar el chocolate, y resulta que elige el conejo de chocolate y le va a dar el mordisco y está hueco. Vacío por dentro. Vacío por dentro. Entonces es exactamente lo mismo. Y a veces yo me fijaba metas y las cumplía, y llegaba ese momento, nada. Y tuvo que llegar ese momento de quiebre, en el que pese a que tenía todo, y me sentía vacío, que tuve el encuentro real con el Señor. Y desde ahí, por misericordia de Él, volví a retomar los caminos. Pero en este proceso, por ejemplo, el cual usted vivió, dice que se apartó de la iglesia, pero si nos vamos a la palabra, en la historia de Timoteo dice que cumplió un rol fundamental en la vida de Timoteo sus padres. En este caso fue su abuela y su mamá. Cumplió un rol súper fundamental, y no sé si en la vida de ustedes, sus papás también le inculcaron el tema de la iglesia. De repente uno también necesita ese apoyo, a lo mejor, aparte de la iglesia, el apoyo también emocional por parte de la familia. Y no sé si ustedes en ese proceso también sus familias fueron un apoyo para ustedes. Sí, pero nosotros venimos de un linaje de años de servicio al Evangelio, y han sido un apoyo y en buena dirección, porque ellos se han acogido a la palabra del Señor y así han vivido, y así nos han inculcado a nosotros, y nosotros hemos guardado esa palabra dentro de nuestros corazones. O sea, ¿usted siente que por su papá igual tiene una buena base? Mis papás tienen, por misericordia, tienen una buena base, primeramente direccionados por la palabra del Señor, donde pueden recorrer este camino y poder enseñar a nosotros este camino. Sí, yo creo que eso es importantísimo en realidad. Cuando hay alguien que está ahí, está pendiente, que te habla en cierto momento. En mi caso, mi mamá. Ya. Mi mamá desde pequeña tenía raíces en la iglesia. Hubo un tiempo que sí, igual estuvo alejada, pero ya cuando retornó ya ha sido constante, por misericordia del Señor, y ella siempre. Y no solamente hablándonos, aconsejándonos, sino que también orando por nosotros, que es una parte muy clave de la oración Exacto, es por importante. los hijos, sí. La oración es fundamental, todo es fundamental, sobre todo para cada propósito que nosotros nos presentemos, la oración es fundamental. De hecho, en este momento, así como ustedes nos cuentan por la base que tuvieron respecto a las familias,
¿Cómo se sienten actualmente? ¿Cómo piensan que ha sido su crecimiento espiritual ahora dentro de la iglesia? Bueno, sí. Bueno, mi crecimiento espiritual ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de menos a más, pero donde hasta lo más mínimo, hasta donde estamos hoy en día, ha servido para formarlo, para ser la persona que hoy somos, para poder llegar a este momento de poder estar compartiendo un pedacito de nuestras vidas, un pedacito de la palabra del Señor, para poder llegar a todos ustedes los que hoy están escuchando, comentarles que esta palabra que se está leyendo relacionada con los jóvenes, tal vez con nuestra propia vida, que es donde nos enseña a poder caminar este evangelio. Y ese tema también de la oración, la oración en sí, uno no tiene que decir grandes palabras, sino que tan solo tienen que venir del corazón, donde uno ahí puede conversar con este Dios maravilloso. Exacto, eso es importante. Como decíamos, mencioné antes, la oración, Dios no nos pide que hagamos el rezo más bonito, simplemente nos pide que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Y por ejemplo, usted que pasó por ese proceso en el cual durante 2 años se alejó de la iglesia, pero sentía ese vacío y esa necesidad, que esa necesidad está dentro del corazón. ¿Y quién la puede suplir? Solamente en este caso es Dios. Y usted, ahora que ha vuelto a la iglesia y que está de nuevo retomando este proceso, ¿se ha sentido bendecido? ¿Ha sentido que Dios ahora hay un mayor compromiso con el Señor? Sí, bueno, la verdad al principio igual fue doloroso, quizás. Fue doloroso y había mucha autocrítica en el proceso por todo lo perdido y por todo lo por mejorar. Entonces, pero sí, yo puedo decir y afirmar en este momento que Dios ha sido misericordioso conmigo, porque en la búsqueda de respuestas, quizás en la búsqueda de tapar esos vacíos que había en el corazón, yo puedo dar testimonio de que Dios me hablaba a través de su palabra. A través de la oración yo lo he buscado, he intentado responder ciertas preguntas que tenía y por misericordia de Dios sí Él me ha contestado y eso ha sido muy, muy grato. Por dar un ejemplo, yo antes me sentía que al principio cuando quizá uno empieza con todo este proceso de volver a caminar junto al Señor, empieza a identificar los errores, las fallas, y hay fallas que cuesta sacarlas de uno. El pecado nos tiene esclavizados en un principio y en ese proceso uno se cuestiona y se culpa, el proceso de culpa, y en un pasaje, en un salmo yo recuerdo que estaba leyendo, no recuerdo específicamente qué salmo es, qué versículo es, pero el Señor menciona que Él se acuerda que nosotros somos polvo y por lo mismo Él entiende nuestro proceso, Él entiende que somos débiles. Y ahí es donde entra la labor de Jesucristo, que Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos ayuda a seguir creciendo en la fe y es por Él. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo bueno que surge de nosotros es fruto del Espíritu Santo y la obra que hace Dios en nosotros. Y a través de la oración, de la humillación ante Dios, de buscarlo, de estudiar su palabra, es que uno se va edificando y todo eso que a lo mejor puede ser como algo que te ancla, se va haciendo más liviana la carga con la ayuda del Señor. Pero en este proceso, por ejemplo, igual, sobre todo como joven, ¿qué es lo que se va formando, qué se va generando? Que de repente muchas veces no somos aceptados por los demás, por el hecho de que nos comienzan a ver diferente, nos empiezan a apartar del grupo, pensando en que nosotros, no sé, nos miran como bichos raros, por así decirlo, en el hecho de que comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos ya no hablar a lo mejor del común y normal, del tema de conversación de los demás, sino que ahora cuando hablamos nos acordamos de Dios, porque tratamos de entregar todo al Señor, o sea, de presentarnos en oración delante de Él, y a lo mejor hay muchos en la casa que están en la misma posición que nosotros y se dan cuenta que ninguno de nosotros aquí ha sido alguien que ha sido a lo mejor en un 100% dedicado netamente a la iglesia. Todos tuvimos un proceso en el cual estuvimos alejados, en el cual tenemos experiencias de vida, las cuales no son necesariamente basadas dentro de la iglesia, sino que también tuvimos un vivir fuera de la iglesia. Pero ahí es donde nos damos cuenta de ese vacío que genera el hecho de no tener a Jesús en nuestras vidas. Y a la misma vez
el mundo también nos va apartando de ellos porque nos ven diferentes. Pero si se dan cuenta, somos personas comunes y corrientes igual que todos. Y simplemente porque tenemos una creencia diferente. Pero si se dieran cuenta que Jesús no hace excepción de personas, pero todos los demás sí lo hacen, pero Jesús no mira en menos a nadie. En Jesús a todos los ama por igual. Y eso es lo que muchos jóvenes no entienden o no quieren aceptarlo, sino que prefieren ser aceptados por los demás y no realmente sentirse bien consigo mismo. Y muchos jóvenes no quieren entender eso. Entonces es diferente, es un poco complicado en ese sentido, pero lo que nosotros tratamos de presentarle hoy día es que, al igual como creemos nosotros en Dios, también está la posibilidad de que usted también crea, de que, insisto, no es necesario que haga una oración con las palabras más bonitas, simplemente hágalo por lo que le salga del corazón. Y si usted a lo mejor en este momento como joven está pasando por un momento malo, está siendo apuntado, está siendo señalado, se burlan de usted, le invito a que busque al Señor y Dios se va a encargar de ir colocando a las personas justas y precisas en su vida. Y de verdad que se va a sentir mucho mejor consigo mismo. A veces solamente hace falta, cuando nos surgen las palabras, a mí una experiencia personal, de buscar al Señor en un espacio privado y simplemente decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito. Y Él va a responder en su momento. Basta solamente con reconocer, eso es lo importante, reconocer que somos necesitados de parte de Dios. Así que, qué bueno, mis hermanos, que hayan podido compartir su experiencia, que nos hayan comentado de su proceso dentro de la iglesia como jóvenes, y agradecerles también a ustedes que están siendo partícipes de esto. Y ahora vamos a pasar a la próxima sección, mi hermano, a la cual los dejo invitados, y esta sección es el mensaje de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy? Hola, sean todos bienvenidos y los invito a que junto conmigo le demos lectura a la palabra de nuestro Dios, la cual el día de hoy se encontrará en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 15. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Dios sea bendiciendo esta palabra que ya está leída. Y en esta hora vamos a darle una pequeña exhortación para poder entender qué es lo que ha entregado nuestro Dios en esta hora. Amén. Dios los sea bendiciendo a todos los que están mirándolo en esta hora. Y vamos a hablar del joven Timoteo. Timoteo era un joven el cual vivía en Listra junto a su madre, junto a su abuela, ¿ya? Ellas eran madres judías, ¿ya? En la cual ayudaron a Timoteo a llevarlo por el camino de la palabra de nuestro Dios. Y cuando Pablo viajó a Listra, le llamó la atención un joven. Y este joven era Timoteo, en el cual se encontraba predicando la palabra de nuestro Dios. Y a Pablo le llamó mucho la atención este joven, porque predicaba con sabiduría, predicaba sabiendo la palabra de nuestro Dios, y tan solo era un joven, el cual en esta hora para nosotros es un gran mensaje, porque no necesitamos ser unas personas de gran edad, no. Todos somos bienvenidos a la casa de Dios y a la vez somos útiles en la obra de nuestro Señor. No necesariamente ser una persona estudiada, ser una persona ya de edad que lleva en este evangelio, sino que usted, amigo que lo está mirando, joven, niño, que se quiere instruir en la palabra de nuestro Dios, todos sean bienvenidos, todos aprendemos cada día. Así que vamos en esta hora a darle un poquito de contexto y a exhortar la palabra de nuestro Señor. Como les estaba comentando, Timoteo era un joven que predicaba la palabra de nuestro Dios, y a Pablo le llamó la atención de este joven, ya que Pablo se encontraba viajando a Listra,
Y invitó a este joven Timoteo, lo invitó para que fuera partícipe de este grupo que él estaba formando, ¿ya? Para poder seguir creciendo en la iglesia. Porque Pablo, si leemos la palabra, él se encontraba en distintos lugares administrando la palabra de nuestro Señor. Y él necesitaba una persona que fuera sus ojos, sus oídos, a administrar la palabra de Dios. Y en el cual envía a Timoteo a Efeso, con este gran problema que hubo a través de los falsos profetas sobre las personas que estaban teniendo mala enseñanza al pueblo de Efeso, en el cual Pablo envía a Timoteo a este lugar, en el cual Pablo considera a Timoteo como su hijo en la fe. Y eso quiere decir que también le tenía en gran estima, porque Pablo vio el potencial que había en Timoteo, siendo tan solamente un joven, y que había sido criado por su abuela y su madre. ¿Cuál es importante para nosotros en este caminar del Evangelio tener unos padres preocupados de sus hijos, en el cual les enseñen el camino de Dios? Porque para eso son los padres, para poder guiar a los hijos en este Evangelio, poder entregarles las herramientas necesarias que cada uno de ellos necesita para no ser envolvido en este mundo que está nada bueno para los jóvenes hoy en día, y a la vez entregar la enseñanza que ellos necesitan. Y Pablo le envía esta primera carta a Timoteo, en realidad reconociéndose él como un blasfemo, porque acá dice en su palabra, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Bendito Dios, en esta hora Pablo se reconoce como un pecador delante de la presencia de Dios, y a la vez a Timoteo. ¿Para qué? Porque da a conocer cómo fue su pasado, da a conocer las cosas que él hizo, pero al igual Pablo acá menciona que él lo hizo por ignorancia, porque él no conocía a Dios. Por eso en esta hora es tan importante, si usted se encuentra en dificultad, se encuentra fuera de la casa de nuestro Dios, se encuentra alejado de la presencia de nuestro Dios, Dios en esta hora lo llama a reconciliarse con el Padre. Todos cometemos errores, todos somos pecadores delante de la presencia de Dios, pero por misericordia de Dios tenemos la oportunidad nuevamente de volver a tomar las manceras, de volver a entregar la vida a nuestro Señor, porque dice: no importa cuál haya sido tu vida, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios sabe que nuestro corazón es débil y que a veces fallamos, a veces caímos, pero nuestro Dios tiene misericordia de nosotros, ya que Jesús estuvo acá en la tierra y Él sabe por todo lo que Él tuvo que pasar. Pasó por tristeza, por decepciones, pasó por tentaciones, y aún así a Él le costó avanzar y seguir. Y aún en esta hora para nosotros es difícil este camino, es complicado, pero con la ayuda de nuestro Dios todo lo podemos. Y lo invito a acercarse a la casa de nuestro Dios, lo invito a reconciliarse con el Padre. Al igual a todos los jóvenes que están necesitados de alguna palabra, acérquense. Y acá estaremos para poder brindarle una palabra de aliento. Y a la vez, si Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdonó al apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso, para nosotros siempre va a haber misericordia. Siempre, porque somos sus hijos. Y tan solo tenemos que avanzar y seguir adelante. Y que Dios los bendiga grandemente. Y acá siempre estaremos para poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Y a la vez en esta hora los invito a poder realizar una oración por esta palabra y pedir la bendición para todos los que lo están viendo a través de esta pantalla. Y donde usted esté, si usted está trabajando, está parado, sentado o acostado, lo invito a que pueda cerrar sus ojos y hacer una reverencia a nuestro Señor y poder elevar esta oración. Así que la vamos a realizar ahora, siempre con nuestra Biblia en nuestras manos. Y lo invito a realizar esta oración. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora, mi Señor, le damos gracias por esta palabra en la cual ya está leída, mi Señor bendito. Gracias le doy por la oportunidad en el cual me pudo brindar para poder ser entregada.
Al igual, mi Señor, usted sea bendiciendo a todos los que están a través de esta pantalla, Señor amado. Allí sea usted con cada uno de ellos, bendiciéndolo, ayudándole en su necesidad, Señor. Si ellos tienen alguna petición hacia usted, allí sea usted con ellos, lavando y limpiando los Padres. Te alabamos y glorificamos por todo su amor y misericordia, porque cada día los demuestra que usted los ama, que usted los perdona, Señor bendito de gloria. Gracias le damos por todo su amor y misericordia. Le pido en esta hora una gran bendición que viene de lo alto en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Dios les sea bendiciendo grandemente en esta hora y muchas gracias por haberme acompañado en la exhortación de la palabra. Que Dios les sea bendiciendo grandemente y ahora continuamos con nuestro programa, así que dejamos a nuestros hermanos con ustedes. Bueno, después de haber compartido el precioso mensaje de la palabra de Dios, el cual impartió nuestra hermana Maricela Contreras, quien ahora nos va a acompañar en esta sección. Y esta sección se llama Pregunta y Respuesta. Que conforme a esto vamos a colocar aquí a prueba el conocimiento de nuestros hermanos relacionado a la Biblia. Así que prepárense, hermanos, porque la pregunta va a ser 2 preguntas para cada uno. A ver, vamos a ver cómo va el conocimiento de la palabra de Dios. Y nuestra primera pregunta va a ser para nuestra hermana Maricela. Como dicen las damas primero, vamos a hacerle la pregunta a ella primera. A ver, mi hermana, la primera pregunta dice, aquí es sin soplar, ¿ya? Aquí la hermana nomás solita tiene que responder. Dice, ¿a qué personas en forma individual le escribió Pablo cartas? Oh, hermano. Bueno, si mal no recuerdo, el versículo del día estuvo en Timoteo. Sí. Amén. Tito. Ya. Y Filimón. ¿Correcto? Filemón. Filimón. Exactamente, mi hermana. Bien, se preparó la hermana, ¿no? Muy bien. Está bien, se preparó. Eso es importante. La segunda pregunta, a ver si aquí dice, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que quita el pecado del mundo. ¿Jesús? Así es. Ah, Según la bien. palabra dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? Arreglar las preguntas, ¿no? Sí. No están arreglados. Ya, mi hermano Fran, ahora vamos con usted. Así que, para que vea que nada de esto es pauteado, aquí en el momento lo vamos diciendo, dice. Algo sencillo, mi hermano, dice. Armas con las que David venció a Goliat. Esto, bueno, es una pregunta fácil porque en la escuela dominical mencionaban siempre eso. Ah, claro. Y es la onda y una piedra. Exactamente, bien. Bien, un puntito a favor. Y la segunda pregunta, a lo mejor aquí va a estar un poco más complicada. Dice, ¿cómo sanó la mujer que tenía flujo de sangre? La historia dice que ella se esforzó para poder tocar un pedacito de su manto de la ropa de Jesús. Bien, bien. Ve, el hermano se preparaba, entonces le digo la Biblia, eso es importante. Vamos ahora a pasar a nuestro hermano. La primera pregunta, hermano, dice, primer rey de Israel. Puede ser Saúl. Exactamente, Saúl. bien. El rey Saúl, el primer rey. Muy bien. La segunda pregunta dice, hermano, diácono, tal vez un poco fuerte, pero dice, diácono que murió apedreado. Pero esa me llega ahí, mi tocayo, casi tocayo, Esteban, sí, Gonzalo Esteban. Exacto, bien, bien. Bueno, esta fue nuestra sección de preguntas y respuestas. Así que los hermanos estaban preparados, así que eso es importante y todas las respuestas fueron buenas, así que tienen un punto a favor. Bueno, ya ahora estamos finalizando ya nuestro programa. Agradecer a quienes pudieron compartir junto a nosotros, pero antes de eso queremos hacer una conclusión respecto a los temas que hablamos hoy día, respecto a la misma palabra que también nos hablaba de las atalayas de Dios. Dice, es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para sí mismos y entregarse a sus pasiones vergonzosas, pero el Señor, en su soberana gracia, también decide levantar jóvenes dedicados a la santidad y a las cosas de su reino.
Jóvenes como José en Egipto, Samuel, David, la criada de Naamán, Josías, Jeremías, Daniel, el chico con la comida, Juan y Timoteo, jóvenes tanto como tú y como yo. Gracias por compartir junto a nosotros, por darte el tiempo de poder ver este programa, en el cual, si te das cuenta, somos tal cual como tú. Somos personas normales, comunes y corrientes, pero que nos esforzamos también por hablar de la palabra de Dios. Y hacer mención también que nosotros somos un grupo de jóvenes pertenecientes a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Villa Alegre. Ya nosotros estamos ubicados en Avenida España, esquina Malaquías Concha, en la comuna de Villa Alegre. Ahí tenemos una casa de oración y, como dice la palabra, puerta del cielo. Los dejamos invitados para que, si tienen la posibilidad y son a lo mejor de la localidad, puedan compartir junto a nosotros. Ahí realizamos servicios de adoración a nuestro Dios los días martes y jueves a las 7:30 de la tarde, los días sábados a las 6 de la tarde y los días domingos a las 5 de la tarde. Los dejamos cordialmente invitados y les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga en gran manera. Y no se pierdan el próximo episodio. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Pero perdón, buenas noches, ¿a qué hora la vamos a tirar? A la juventud, la vamos a buscar en nuestras Biblias, en los celulares o en los binarios. En el binario.